Capítulo 1. El hallazgo prohibido. Nunca había sostenido un objeto que respirara por sí mismo. Lo encontré en el desván de mi abuela, oculto entre cajas polvorientas y viejos retratos que parecían observarme con reproche. Era un rosario, antiguo, con cuentas de marfil agrietadas y un aroma extraño a incienso quemado y humedad. Al tocarlo, un escalofrío recorrió mi espalda. Sus gemidos comenzaron casi de inmediato, suaves, entrecortados, como si el mismo rosario suspirara por secretos olvidados. Me senté en el suelo sosteniendo aquel hilo de perlas que parecía vivo. Cada oración que mi memoria recordaba para recitar sonaba diferente en mi mente y los gemidos se adaptaban a cada sílaba que pronunciaba. No eran simples ruidos, eran murmullos que me conocían, que leían mi miedo y, aún más perturbador, mi deseo. Era imposible mirar hacia otro lado. El rosario se movía entre mis dedos sin que yo lo dirigiera y su vibración parecía sincronizarse con los latidos de mi corazón. Un calor desconocido se esparció por mi cuerpo. Miedo, excitación, terror y placer, mezclados en un remolino que no podía detener. Al principio creí que todo era imaginación, pero luego escuché claramente un gemido distinto, profundo y lastimero que imitaba mi respiración. Me obligó a cerrar los ojos y a sostenerlo con más fuerza. Cada cuenta que pasaba entre mis dedos parecía arrancar un secreto de mi alma, un recuerdo que nunca había compartido con nadie. Decidí llevármelo a mi habitación. Allí, lejos de la luz del día, los susurros se intensificaron. El rosario se retorcía y en la penumbra parecía dibujar formas en el aire, sombras que recordaban figuras humanas, casi humanas, que se acercaban a mí con sonrisas prohibidas. Sentí que mis mejillas se calentaban, mis manos temblaban, y una mezcla de miedo y deseo me mantenía paralizada. Recordé entonces las historias de mi abuela sobre objetos malditos, herencias que cargaban más que recuerdos, que guardaban pecados y lujurias de generaciones anteriores. Nunca imaginé que ella se refería a un rosario que no solo hablaba, sino que respiraba y gemía, y que respondía a mi cuerpo y mis pensamientos más íntimos. Intenté ponerlo en la mesa y alejarme, pero el rosario saltó de mi mano como si supiera que quería escapar de mí. Los gemidos se volvieron más insistentes, casi desesperados, y entonces entendí, no era yo quien lo poseía. Era el rosario quien me había elegido, y ahora yo debía descubrir qué secretos quería arrancar de mi alma. El primer hilo de miedo se convirtió en un lazo irresistible. Cerré los ojos, apreté las cuentas entre mis dedos y susurré una oración que nunca había pronunciado en voz alta. Los gemidos respondieron más cerca, más íntimos, y supe, con un estremecimiento que recorrió todo mi cuerpo, que mi vida ya no sería la misma. El rosario se había roto por primera vez en mi mano. Capítulo 2. Primeros susurros. Cada secreto que callas, el rosario lo grita por ti. La frase apareció en mi mente antes de que pudiera darme cuenta. No sabía si eran mis pensamientos o las voces que salían del rosario, ahora más insistentes, más claras. Los gemidos ya no eran solo sonidos. Eran susurros, confesiones de vidas que nunca había conocido, de deseos prohibidos que vibraban en el aire a mi alrededor. Aquella noche, mientras la luna filtraba su luz azul por la ventana, sostuve el rosario con fuerza. Cada cuenta parecía temblar bajo mis dedos, y sentí que un hilo invisible conectaba mi pulso con la respiración de algo antiguo y perversamente vivo. Quise dejarlo, pero algo en mí me obligaba a seguir, a escuchar. Cerré los ojos y pronuncié una oración que recordaba de mi infancia. Pero las palabras se transformaron en gemidos, primero suaves, luego más urgentes, como si alguien dentro del rosario respondiera a mis emociones ocultas. Un calor desconocido se deslizó por mi espalda, haciendo que mi piel se erizara, mezclando miedo y deseo en una danza peligrosa. Decidí probar algo prohibido. Invité a Clara, mi amiga de confianza, a mi habitación. Quería compartir la experiencia, quería, no sé, sentir que no estaba sola frente a aquel objeto que parecía leer el alma. Al verla supe que no era casualidad. El rosario reaccionó. Las cuentas comenzaron a girar en mis manos y los gemidos se duplicaron, imitando los suspiros y temblores de nuestros cuerpos. ¿Lo sientes?, susurré, aunque el miedo me atenazaba. Sí, es extraño, respondió Clara, sus ojos brillando entre el terror y la curiosidad. El rosario parecía cobrar vida propia. Cuando intentamos acercarlo a la mesa, saltó, rozando nuestros cuerpos. Un escalofrío recorrió cada centímetro de mi piel. El sonido se volvió más íntimo, más personal, y comprendí que el rosario ya no solo nos mostraba secretos, los despertaba. Cada gemido parecía extraer nuestra culpabilidad, nuestros deseos ocultos y transformarlos en susurros que solo nosotros podíamos escuchar. Me sentí atrapada entre el terror y un deseo que no entendía. Clara lo notó. Nuestras manos se rozaron al intentar sujetar el rosario, y un calor inesperado subió por nuestros brazos.
Cada gemido ahora era un puente, conectando miedo con placer, pecado con devoción, y supe que estábamos cruzando un límite que nunca podríamos deshacer. Entonces, el rosario se rompió nuevamente y una de sus cuentas cayó al suelo con un sonido hueco y metálico. Los gemidos se detuvieron por un instante, como si el tiempo se hubiera congelado. Y en ese silencio, supe que habíamos tocado algo más profundo que la curiosidad. Habíamos activado la maldición. Y nada sería igual. Clara me miró temblando. Yo también lo estaba, pero no podía apartar la mirada del rosario. Sabía que sus secretos habían empezado a filtrarse en nuestra carne y en nuestra mente. Y lo peor, quería más. Porque el rosario no solo hablaba, el rosario deseaba. Capítulo 3. Pecados visibles. Nunca había sentido que mis secretos fueran cuerpos vivos, latiendo frente a mí. Esa noche el rosario no solo gemía, susurraba con voces que imitaban nuestros deseos más ocultos, cada uno más oscuro, más prohibido. Clara y yo nos sentamos frente a la luz tenue de la lámpara, y el rosario, entre nuestras manos, parecía vibrar con una vida propia, como si nos leyera, como si supiera que no había vuelta atrás. «Siento que sabe lo que pienso», susurró Clara, su voz temblando entre miedo y excitación. «Yo también», respondí sintiendo que mi respiración se entrecortaba. «Es imposible de ignorar». Los gemidos comenzaron a imitar nuestras respiraciones. Cada suspiro y cada latido se transformaban en murmullos que penetraban nuestra mente. Era como si el rosario no solo escuchara, sino que tocara lo que estaba oculto dentro de nosotros. La lujuria reprimida, los deseos que ni siquiera nos atrevíamos a nombrar. Al pasar las cuentas entre mis dedos, una corriente eléctrica recorrió mi brazo. Clara hizo lo mismo y al instante nuestros cuerpos se estremecieron al unísono, como si el rosario dibujara un hilo invisible entre nuestros corazones y nuestras pieles. Cada gemido parecía provocar una reacción en nuestro cuerpo. Temblores, calor y un deseo que se mezclaba con el terror de lo prohibido. «Es demasiado», dijo Clara, y sus ojos brillaban con un fuego que no había visto antes. Intentamos alejarnos, poner el rosario sobre la mesa, pero se movió otra vez reptando entre nuestras manos, casi burlón. Los gemidos ahora no solo imitaban nuestra respiración, susurraban nombres, recuerdos que no habíamos compartido con nadie. Secretos íntimos, pecados que creíamos enterrados, ahora eran visibles y palpables, flotando en el aire como sombras sensuales. Mi corazón latía con fuerza, temiendo y deseando al mismo tiempo. Clara me miró y entendí que estábamos atrapadas en un juego que nos superaba. La línea entre lo sagrado y lo sensual se había difuminado por completo. No era solo curiosidad, era hambre, era placer mezclado con terror. De repente el rosario se rompió un poco más. Una de las cuentas cayó al suelo y los gemidos estallaron en un coro más intenso, más íntimo. Cada sonido parecía entrar dentro de nosotras, tocar partes que no sabíamos que existían, abrir puertas en nuestra mente y en nuestra piel. «No podemos», murmuré, pero mi voz se perdió entre los susurros. Ignorarlo. Y entonces lo entendí. El rosario no solo revela secretos, los hace visibles, los hace sentir. Nos obliga a enfrentarlos, no con palabras, sino con la carne y la mente, con el deseo y el miedo mezclados en un solo hilo de placer prohibido. Clara y yo nos miramos, temblando, conscientes de que algo había cambiado para siempre. Lo que empezó como curiosidad ahora era una adicción, y el rosario nos había atrapado en un mundo donde cada pecado, cada deseo, se hacía visible y casi tangible. El primer escalofrío de terror ya no era suficiente. Ahora el deseo se había convertido en un gemido compartido, un eco que no nos dejaría escapar. Capítulo 4. La visita del sacerdote. El viento golpeaba las ventanas mientras escuchaba los gemidos del rosario, ahora más persistentes, más urgentes. Sabía que necesitábamos ayuda. Fue entonces cuando recordé al padre Julián, un sacerdote antiguo, cuya voz resonaba con autoridad incluso en los rincones más oscuros de la iglesia. Si alguien podía entender lo que sostenía en mis manos, era él. Lo llamé, y al día siguiente lo vi cruzar el umbral de mi casa. Su mirada era intensa, profunda, y cuando vio el rosario, un estremecimiento cruzó su rostro. No dijo nada al principio, solo observó las cuentas quebradas y las sombras que parecían moverse a su alrededor. «No es un rosario común», dijo finalmente. «Siento sus susurros, sus gemidos. Esto está ligado a la culpa y al deseo. No hay oración que lo calme sin enfrentar la verdad que contiene». Clara y yo nos miramos, un escalofrío recorriendo nuestros cuerpos. La idea de que algo tan pequeño pudiera contener tanta fuerza era aterradora y excitante. El padre Julián extendió las manos y comenzó un ritual que no se parecía a nada que hubiera visto.
Encendió velas negras, dibujó símbolos antiguos en el suelo y colocó el rosario sobre un altar improvisado. Mientras recitaba oraciones en latín, los gemidos aumentaron como si el objeto se resistiera, como si supiera que intentábamos dominarlo. Cada palabra del sacerdote parecía tocar el rosario, y cada gemido se transformaba en algo más cercano, más íntimo. Clara y yo sentimos como el calor de nuestros cuerpos se intensificaba, y un temblor recorrió nuestra piel. No era solo miedo, era una mezcla de placer prohibido y terror sagrado que nos mantenía inmóviles. «No lo toquen», advirtió Julián, pero incluso sus palabras parecían insuficientes. Los susurros del rosario atravesaban nuestra mente, revelando secretos que ni siquiera nos habíamos atrevido a nombrar en voz alta. El aire se volvió denso, y el rosario comenzó a moverse por sí solo, deslizándose entre nuestras manos y provocando escalofríos que mezclaban miedo y deseo. Sentí como cada gemido tocaba una parte de mí que había estado dormida, despertando recuerdos y sensaciones que me obligaban a respirar más rápido. Julián frunció el ceño, murmurando oraciones más fuertes, pero el rosario parecía revelarse. Cada palabra sagrada provocaba un gemido aún más intenso, y cada gemido abría una puerta dentro de nosotras. Era un juego peligroso entre lo divino y lo carnal, y comprendí que estábamos atrapadas en él. «El rosario se alimenta de lo que temen y desean», explicó el sacerdote. «La fe no basta para protegerlos de su propio cuerpo». Clara y yo nos miramos, conscientes de que cada movimiento, cada roce, cada pensamiento era amplificado por el objeto. El ritual había comenzado, pero no como Julián esperaba. El rosario no solo resistía, nos estaba enseñando que la lujuria y la culpa podían ser inseparables, y que lo sagrado no siempre nos protege de lo prohibido. Cuando las velas comenzaron a derretirse y el rosario volvió a romperse un poco, entendí algo que ya no podía ignorar. Estábamos entrando en un juego que ningún exorcismo podría detener, y que cada gemido nos arrastraría más profundo, hacia un deseo tan oscuro como sagrado. Capítulo 5. El reflejo en la confesión. Nunca había imaginado que un objeto pudiera conocer más de mí que yo misma. Aquella tarde llevé el rosario al confesionario de la iglesia vacía, un lugar sagrado que ahora parecía cargado de misterio y peligro. La madera pulida crujía bajo mis dedos y las sombras de las velas danzaban en las paredes, reflejando una luz que parecía respirar. El rosario vibraba entre mis manos, emitiendo gemidos suaves que crecían con cada paso que daba hacia el confesionario. Cerré los ojos y respiré hondo, sabiendo que algo dentro de mí estaba a punto de despertar. Cada cuenta que tocaba parecía arrancar un secreto, una confesión que ni siquiera podía pronunciar en voz alta. «Señor, te confieso», susurré, pero mi voz se desvaneció entre los gemidos. Entonces escuché algo que me heló la sangre. El rosario repetía mis palabras, pero las transformaba, amplificándolas, mezclando miedo con placer. Los murmullos se convirtieron en un coro que llenaba el confesionario, revelando secretos íntimos, deseos que jamás había compartido. Y no eran solo míos. Parecía que conocía los pecados de todos los que habían pasado por ese lugar, dejándolos escapar a través de sus gemidos. Clara apareció a mi lado como un reflejo de mis propios temores y ansias. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y fascinación. Al tocar el rosario, un escalofrío recorrió su cuerpo y sus labios murmuraron palabras que ni siquiera recordaba haber pensado. El objeto reaccionó, moviéndose entre nosotras, provocando una corriente invisible que nos conectaba más allá de lo físico. El confesionario nunca había escuchado gemidos tan humanos, tan cercanos, tan peligrosamente sensuales. Cada sonido parecía recorrer nuestras espinas dorsales, despertando deseos reprimidos, mezclando lo sagrado con lo prohibido. No había oración que calmara aquello. El rosario había decidido que su confesión sería nuestra, y nosotros éramos incapaces de resistirnos. Un sudor frío recorrió mi espalda mientras el objeto se quebraba un poco más. Una de las cuentas cayó al suelo con un golpe seco, y los gemidos se intensificaron, ahora claros, casi como si quisieran poseernos. Clara y yo nos miramos temblando, conscientes de que estábamos cruzando un límite que jamás habíamos imaginado. «¿Qué nos está haciendo?», murmuró ella con la voz rota por la mezcla de miedo y excitación. «No lo sé, pero no quiero dejarlo», susurré, y mi propia voz me sorprendió. Cada oración, cada suspiro, cada roce se volvió un acto peligroso. El rosario nos estaba enseñando que el pecado y el placer podían coexistir, que la fe no nos protegía del deseo que habitaba en nuestros cuerpos. Y mientras los gemidos continuaban, entendí algo que me heló y me excitó al mismo tiempo. El rosario no solo revelaba secretos, los hacía sentir, vivir y sufrir con ellos. Al salir del confesionario con las manos temblorosas, supe que nada volvería a ser igual. Cada mirada, cada susurro,
Cada gemido que quedaba en mi mente era un recordatorio de que la maldición ya había comenzado y que estábamos atrapadas en un juego donde la lujuria y el miedo eran inseparables. El rosario se rompía un poco más y yo no podía apartar los ojos de él. Capítulo 6. Cuerpos y murmullos. El rosario ya no era solo un objeto, era un ente que respiraba, que palpaba y que parecía reconocer cada fibra de mi cuerpo. Aquella noche sentí que sus gemidos dejaban de ser solo sonidos y se transformaban en corrientes que recorrían mi piel, despertando sensaciones que jamás había imaginado. Cada cuenta que pasaba entre mis dedos provocaba escalofríos, y mis manos temblaban mientras intentaba sostenerlo con fuerza. Clara estaba a mi lado, y pude sentir que sus temblores eran los míos, como si un hilo invisible nos conectara. Cada gemido del rosario parecía recorrer nuestros cuerpos, rozando nuestras espinas, calentando nuestras carnes con un deseo que se mezclaba con el miedo más puro. No era solo placer, era una fuerza que nos obligaba a sentir lo prohibido, a reconocer secretos que hasta ahora habíamos mantenido ocultos. Intentamos alejarnos, ponerlo sobre la mesa, pero el rosario se deslizó entre nosotras, como si supiera que deseábamos escapar de su influencia. Cada gemido ahora estaba acompañado de un estremecimiento físico. Un temblor que nacía de la columna y se extendía hasta los dedos de las manos y los pies. Nuestros cuerpos respondían a lo que los oídos escuchaban y comprendimos que estábamos atrapadas en un juego que no podíamos controlar. Es como si nos tocara, murmuró Clara con la voz rota por la mezcla de terror y excitación. Sí, y no podemos detenerlo, respondí, y sentí que mi propia respiración se mezclaba con los gemidos del rosario, creando un ritmo imposible de ignorar. Las sombras de la habitación parecían moverse al compás de los gemidos, dibujando figuras casi humanas que nos observaban, casi nos imitaban. Cada cuenta rota del rosario liberaba un murmullo nuevo, más intenso, más íntimo. Podía sentir cómo nuestras pieles reaccionaban a cada sonido, cómo cada secreto reprimido dentro de nosotras buscaba escapar a través del temblor que provocaba el objeto. Cerré los ojos y me dejé llevar por la corriente que recorría mi espalda. Clara hizo lo mismo, y por un instante el miedo y el deseo se fusionaron en una sola sensación que nos obligó a temblar juntas. Era un contacto que no pertenecía al mundo físico, sino a algo más profundo, más oscuro. El rosario estaba tocando nuestras almas a través de nuestros cuerpos. Nunca había sentido algo así, susurró Clara casi sin aliento. Ni yo, respondí con la voz apenas audible mientras pasaba las cuentas por mis dedos. Esto es más que miedo, es deseo y pecado mezclados. Cuando el rosario se rompió un poco más, una de las cuentas cayó al suelo, y los gemidos explotaron en un coro que nos atravesó por completo. Sentí que algo dentro de mí se liberaba, un placer prohibido que se mezclaba con la culpa y el terror. Sabía que estábamos atrapadas, que el rosario no nos soltaría, y que cada gemido que escucháramos de ahora en adelante sería un recordatorio de que nuestros cuerpos y nuestras almas ya no nos pertenecían por completo. El rosario había aprendido a tocarnos, y nosotras no podíamos hacer otra cosa que temblar, escuchar y obedecer. Capítulo 7. La maldición se propaga. Cuando desperté esa mañana sentí que algo había cambiado. El rosario ya no estaba solo en mi habitación. Sus fragmentos habían dejado una presencia que se extendía más allá de nosotras. Cada gemido, cada susurro que recordaba parecía flotar en el aire, buscando nuevos oídos, nuevas pieles que tocar. La maldición ya no era solo nuestra, se estaba propagando. Clara y yo intentamos mantenernos juntas, pero incluso el contacto entre nosotras parecía insuficiente. Los gemidos del rosario habían invadido la casa, recorriendo los pasillos, susurrando secretos y deseos que nunca habíamos pronunciado. Cada vez que alguien pasaba cerca de nosotras, el aire temblaba, y sentí como la tensión sexual y el terror se mezclaban, extendiéndose como un contagio invisible. No es posible, dijo Clara con la voz quebrada. Siento que todos los que nos rodean saben demasiado. Miré por la ventana y vi a los vecinos. Sus miradas eran diferentes, algunas de curiosidad, otras de miedo y algunas inquietantemente intensas. Era como si el rosario, incluso en su fragmentación, hubiera tocado sus almas y despertado secretos que no pertenecían a este mundo. Decidí salir a la calle. Cada paso me hacía sentir que los gemidos seguían mis movimientos, resonando dentro de mi cuerpo y en los cuerpos de los demás. Pasé junto a un hombre mayor, y un susurro salió de sus labios sin que él se diera cuenta, confesando algo que parecía prohibido incluso para él mismo. Una mujer en la esquina se llevó las manos al pecho, temblando, como si algo invisible la recorriera. Es como si todos estuviéramos conectados, murmuró Clara aferrándose a mi brazo. El rosario nos está usando. La sensación era insoportable.
Cada gemido era un hilo que nos unía a los demás. Cada secreto revelado era un escalofrío que recorría la ciudad. Lo que comenzó como curiosidad se había convertido en un eco colectivo de deseo, miedo y culpa. Cada fragmento del rosario parecía tener voluntad propia, buscando nuevas almas para tocar, nuevas lujurias para despertar. De vuelta en mi habitación sostuve los restos del rosario. Cada cuenta rota emitía un susurro distinto, contando historias de pecados y pasiones prohibidas, recordándonos que la maldición no podía detenerse. Clara y yo nos miramos, conscientes de que estábamos en medio de algo mucho más grande que nosotras. Algo que podía arrastrar a todos los que nos rodeaban a un abismo de secretos, deseo y horror. No podemos detenerlo, susurré, mientras una corriente de aire helado recorrió la habitación, levantando fragmentos del rosario que parecían flotar. Solo podemos seguirlo, y comprendí que estábamos atrapadas en un juego que no conocía límites, donde cada gemido liberaba algo nuevo. Cada susurro transformaba cuerpos y mentes, y donde el rosario decidiría quién caería primero en sus manos. La maldición había dejado de ser nuestra. Ahora pertenecía a todos. El primer hilo de terror se había convertido en un tejido imposible de romper, y su eco, en gemidos que nadie podría ignorar. Capítulo 8. Voces de los muertos aquella noche. La ciudad parecía más silenciosa que nunca, pero en mi habitación los gemidos del rosario eran un coro imposible de ignorar. No eran solo nuestros secretos los que escuchábamos. Ahora había voces que no pertenecían a este mundo. Voces antiguas, espectros que susurraban desde el más allá, reclamando confesiones y deseos olvidados. Clara estaba junto a mí, temblando, y pude sentir que su miedo se mezclaba con el mío, creando un lazo imposible de romper. El rosario vibraba entre nuestras manos como si supiera que habíamos descubierto su verdadero poder. Podía comunicarse con los muertos. Podía traer sus secretos al mundo de los vivos y hacer que los sintiéramos, los deseáramos y los temiésemos a la vez. ¿Escuchas eso?, susurró Clara y yo asentí. No son solo gemidos, son voces, era cierto. Cada cuenta rota del rosario liberaba un murmullo que parecía emerger de siglos de pecado y lujuria. Una voz femenina, dulce y cadenciosa, me llamó por mi nombre, recordándome cosas que nadie había podido saber jamás. Recuerdos ocultos, deseos reprimidos, momentos de placer prohibido que creía enterrados. Un escalofrío recorrió mi columna y sentí cómo mi respiración se aceleraba, mezcla de miedo y excitación. Las sombras de la habitación comenzaron a moverse de manera extraña, como si los espíritus que hablaban a través del rosario quisieran manifestarse físicamente. Pude ver figuras translúcidas que se acercaban a nosotras, y aunque no podían tocarnos, cada gemido provocaba un estremecimiento en nuestros cuerpos, como si cada secreto liberado fuera un roce invisible. Es como si nos estuvieran guiando, murmuró Clara con la voz temblorosa. Cada gemido es un hilo que conecta su mundo con el nuestro. Y así era. Cada sonido nos atravesaba, despertando pasiones y miedos que jamás habíamos sentido. El rosario ya no era solo un objeto, era un portal, un conductor de energías invisibles que obligaban a nuestro cuerpo y mente a experimentar lo prohibido. Las voces de los muertos no eran maliciosas, eran seductoras, insistentes, y nos enseñaban que incluso en la muerte, el deseo y la culpa podían ser irresistibles. Cerré los ojos intentando concentrarme, pero los gemidos se hicieron más intensos, más íntimos. Pude escuchar confesiones de pecados sexuales, secretos de traiciones, pasiones prohibidas y lujurias que habían quedado atrapadas en el tiempo. Cada palabra, cada gemido, provocaba un calor que se mezclaba con el miedo y un deseo imposible de ignorar. El rosario nos está mostrando lo que somos, susurré, sintiendo como una corriente invisible recorría mi espalda. Y no hay forma de escapar. Clara asintió sin palabras, mientras los fragmentos del rosario flotaban entre nosotras, como si danzaran con voluntad propia. Comprendimos que habíamos cruzado un umbral. Ya no solo éramos víctimas de un objeto maldito, éramos parte de un juego en el que los vivos y los muertos se tocaban a través del gemido de aquel rosario. Y supe, con un estremecimiento que recorrió todo mi cuerpo, que cada secreto liberado nos acercaba más al deseo, al terror y a la condena, y que nada volvería a ser igual. Capítulo 9. La línea rota aquella noche, el rosario ya no susurraba ni gemía suavemente. Ahora gritaba en nuestra mente, y cada gemido se sentía como un roce prohibido, un recordatorio de que lo sagrado y lo sensual podían colisionar de maneras que nunca imaginé. Cada cuenta rota emitía un murmullo que recorría nuestros cuerpos, encendiendo un fuego que se mezclaba con el miedo más profundo. Clara estaba a mi lado, temblando, con los ojos brillando por la luz de las velas. Podía sentir su respiración sobre mi cuello y un estremecimiento recorrió mi espalda. Cada gemido del rosario nos atravesaba,
dibujando un hilo invisible entre nuestros cuerpos, haciendo que nuestros corazones latieran al unísono. Era imposible distinguir dónde terminaba el deseo y comenzaba el miedo. «No podemos», susurró Clara, pero sus palabras se ahogaron entre los murmullos. «Esto es demasiado». Yo solo podía sentir mientras mis dedos recorrían las cuentas del rosario con una mezcla de reverencia y terror. Cada vez que pasaba una cuenta entre mis manos, sentía cómo los secretos más oscuros de mi alma se hacían visibles y cómo esos secretos despertaban una respuesta física que no podía controlar. De repente, el aire se volvió más denso y las sombras de la habitación parecieron cobrar forma. Figuras translúcidas comenzaron a moverse entre nosotras, reflejando deseos prohibidos y pecados enterrados. Los gemidos del rosario eran ahora un coro que llenaba la habitación, y cada sonido parecía acariciar nuestros cuerpos, despertando sensaciones que habíamos reprimido durante años. «Es demasiado real», murmuró Clara con la voz entrecortada, como si nos tocaran. Era cierto. No eran solo voces, eran presencias que atravesaban nuestra piel, haciéndonos temblar, provocando suspiros que no eran solo de miedo, sino de placer. El rosario había roto la barrera entre lo físico y lo espiritual, y estábamos atrapadas en esa línea imposible de separar. Mis manos temblaban mientras el rosario se quebraba un poco más. Una de las cuentas cayó al suelo, y los gemidos se intensificaron, como si algo dentro del objeto hubiera despertado completamente. Cada murmullo, cada suspiro, nos obligaba a enfrentar deseos que nunca habíamos admitido, mezclando culpa y lujuria de manera inextricable. «No podemos resistirlo», dije finalmente sin apartar la mirada del rosario. «Nos está mostrando lo que realmente somos y lo que queremos ser». Clara me tomó de la mano, y en ese instante entendí que no estábamos solas en esto. El rosario nos había unido, había hecho visibles nuestros secretos más íntimos y había encendido un fuego que ni la fe ni la razón podían apagar. Cada gemido era un recordatorio de que lo sagrado y lo prohibido podían coexistir, y que estábamos atrapadas en ese juego de placer y terror. El rosario se rompía un poco más, y con cada fragmento su gemido nos atravesaba más profundo, recordándonos que la línea entre lo celestial y lo carnal ya no existía, y supe, con un estremecimiento que recorría todo mi cuerpo, que habíamos cruzado un límite del que no había retorno. Capítulo 10. La posesión del gemido del rosario ya no era un objeto pasivo. Esa noche, sentí que su poder nos estaba reclamando, que cada gemido se convertía en un hilo que se enredaba alrededor de nuestras mentes. Clara estaba frente a mí, y por un instante sus ojos se volvieron extraños, lejanos, como si alguien más los habitara. Un escalofrío recorrió mi espalda. Comprendí que el rosario había comenzado a poseerla temporalmente. «No», susurró, pero su voz no era completamente suya. Había un matiz extraño, profundo, que parecía provenir de otra época, de otra alma. Cada cuenta que sostenía vibraba con intensidad sobrenatural. Los gemidos eran ahora más fuertes, más urgentes, y parecían entrar directamente en nuestra mente, obligándonos a sentir cada secreto, cada deseo que el objeto extraía de nosotras. Las paredes de la habitación se estrechaban con la presión de lo invisible, y sentí que nuestro espacio ya no nos pertenecía. El rosario lo había reclamado. Clara comenzó a temblar, y cada estremecimiento suyo provocaba un temblor en mi propio cuerpo. Era como si un hilo invisible conectara nuestros nervios, nuestras carnes, nuestros pensamientos más íntimos. Cada gemido se convertía en un contacto, un roce imposible de resistir. Y mientras trataba de sostenerla, comprendí que estábamos perdiendo el control. El rosario decidía qué sentíamos y cuándo lo sentíamos. «Escúchalo», murmuró Clara con la voz quebrada. «Siente lo que quiere que sientas». El miedo se mezcló con una excitación que no podía ignorar. Cada gemido tocaba lugares en mi cuerpo que habían permanecido dormidos, despertando deseo, culpa y terror al mismo tiempo. Sentí que mi mente se expandía, abriendo puertas que no sabía que existían. Era imposible resistirse. Cada fragmento del rosario liberaba un murmullo que nos poseía por segundos, recordándonos lo vulnerables que éramos. De repente, una de las cuentas cayó al suelo y el silencio se rompió con un gemido más profundo, más carnal, que parecía emanar de nuestros propios cuerpos. Clara me miró y pude ver que su alma y la mía estaban mezcladas en esa experiencia. Cada secreto revelado se convertía en un acto compartido de miedo y placer. «Esto nos está usando», susurré temblando. «No somos nosotras las que decidimos nada». El rosario giró en mis manos y por un instante sentí que era yo misma quien estaba siendo poseída, que cada gemido era un mensaje, un mandato. La habitación estaba saturada de susurros, de ecos de otras almas atrapadas, de un deseo que se mezclaba con la culpa más profunda. No había oración que pudiera detenerlo.
El objeto nos había enseñado que el placer y el pecado podían ser inseparables. Y mientras Clara y yo temblábamos juntas, comprendí que el rosario no solo revelaba secretos, nos estaba convirtiendo en instrumentos de su voluntad, uniendo miedo, deseo y fe en un lazo que no podríamos romper jamás. Cada gemido nos atravesaba, recordándonos que habíamos cruzado un umbral del que ya no había retorno. Capítulo 11. Ecos que infectan. Cuando desperté, la casa ya no estaba sola. El rosario había extendido su presencia más allá de nuestras manos y podía sentir cómo los gemidos viajaban por los muros, las puertas y los pasillos, alcanzando a quienes vivían cerca de nosotras. Cada eco parecía elegir a alguien distinto, despertando secretos, deseos y temores que nadie había confesado jamás. Clara estaba a mi lado temblando, con los ojos abiertos. Capítulo 13. El control absoluto del mundo parecía desmoronarse alrededor nuestro, pero la habitación estaba intacta, como un santuario maldito donde el tiempo se doblaba ante la voluntad del rosario. Cada gemido era más intenso que antes, resonando no solo en nosotras, sino en todos los que habían sentido su influencia. La maldición ya no era algo remoto, se había convertido en un poder tangible, omnipresente, que exigía obediencia y revelación. Clara estaba frente a mí, y sus ojos ya no eran del todo suyos. Cada parpadeo, cada respiración parecía dictada por la voluntad del objeto. Sentí que yo misma comenzaba a ceder, que cada pensamiento, cada secreto guardado se escapaba sin control. El rosario nos había convertido en instrumentos de su juego, amplificando sus gemidos, propagando su poder a quienes nos rodeaban. Nos está usando. A todos, murmuró Clara, con la voz que ya no era completamente humana. Salimos a la calle y lo vimos. Los vecinos, los amigos, incluso desconocidos, se movían como marionetas de un hilo invisible. Cada gemido que escapaba del rosario encontraba su eco en ellos, provocando temblores, suspiros, deseos que no podían contener. El miedo y el placer se mezclaban en una danza imposible de separar, y todos éramos partícipes involuntarios de un ritual que el rosario dirigía con precisión sobrenatural. Es como si los controlara, dije temblando mientras sentía mi propio cuerpo reaccionar. Y nosotros no podemos detenerlo. Los fragmentos del rosario flotaban ante nosotras, girando lentamente, emitiendo gemidos que se transformaban en órdenes silenciosas. Cada cuenta rota liberaba secretos de otros, deseos prohibidos y recuerdos enterrados, obligándonos a sentirlos como propios. Podía sentir la energía de toda la ciudad convergiendo en nosotras, en el objeto, un flujo de cuerpos, mentes y almas conectadas por el hilo invisible del deseo y el terror. Clara me tomó de la mano y, al mismo tiempo, sentí que miles de manos invisibles nos rozaban, transmitiendo placer y miedo a través del aire. Cada gemido era una caricia, un latido, una confesión que nos obligaba a temblar, a arrodillarnos, a dejar que el rosario dictara nuestra realidad. Esto es la totalidad del poder, susurró Clara y su voz parecía fusionarse con la mía. Nos está mostrando que nada escapa a su influencia. En ese instante comprendí que el rosario había alcanzado el control absoluto. Ya no era solo un objeto. Era un conductor de almas, un maestro de secretos y deseos, un juez invisible que transformaba el miedo en placer, la culpa en éxtasis. Cada gemido nos atravesaba y cada fragmento roto liberaba más poder, expandiendo su control hacia todos los que habían sido tocados. El silencio que siguió fue apenas un respiro antes del próximo gemido, un recordatorio de que este control era permanente. Habíamos cruzado todos los límites y la línea entre lo sagrado y lo prohibido se había borrado para siempre. El rosario nos había enseñado su máxima lección. No había resistencia posible y la obediencia al deseo y al miedo era inevitable. Capítulo 14. El origen y la condena. Esa noche, el rosario dejó de gemir como antes. Su silencio era más aterrador que cualquier sonido. Era un aviso de que algo antiguo y profundo estaba por revelarse. Clara y yo nos miramos temblando, conscientes de que estábamos a punto de conocer su verdadero origen. Los fragmentos flotaban entre nosotras, girando lentamente, y sentí que cada gemido pasado volvía como un recuerdo colectivo, un eco que nos arrastraba hacia su historia. Era un objeto que no había nacido de manos humanas, forjado siglos atrás por una monja obsesionada con mezclar el pecado y la devoción, el deseo y la culpa, con la intención de atrapar almas en un ciclo interminable de placer y terror. Cada cuenta rota representaba una víctima, cada gemido, un secreto arrebatado del alma de alguien que ahora vivía en el rosario y en nosotras. Todo comenzó con la obsesión de alguien que quiso controlar lo divino y lo prohibido. Susurré con un nudo en la garganta. Y nosotras somos parte de su legado. Clara me tomó de la mano y sentí cómo su cuerpo temblaba al compás de los fragmentos que flotaban entre nosotras. Cada gemido anterior,
Cada suspiro de miedo y deseo ahora tenía sentido. Éramos instrumentos de un objeto que había aprendido a poseer, manipular y deleitarse con la vulnerabilidad humana. No había azar, no había coincidencia. Todo estaba planeado desde siglos atrás. De repente los fragmentos se alinearon en un círculo frente a nosotras y un gemido final, profundo y resonante, nos atravesó completamente. Sentí que nuestras mentes se expandían, viendo la totalidad del poder del rosario. Cada alma atrapada, cada secreto robado, cada deseo despertado se unía en un coro de terror y placer que nos envolvía. Nos ha mostrado todo. Y ahora, Clara jadeó sin poder continuar. Comprendí lo que nos esperaba. No había forma de revertir lo que habíamos hecho, lo que habíamos sentido, lo que habíamos dejado escapar. El rosario no solo había controlado nuestras mentes y cuerpos, había sellado nuestro destino. Cada persona que había tocado ahora estaba atrapada en un ciclo interminable, un tejido de gemidos, secretos y deseos que nunca podría romperse. Somos parte de él, susurré, sintiendo el último estremecimiento recorrer mi espalda. Y nuestras almas están unidas al suyo para siempre. El rosario flotó hacia nosotras, como si nos abrazara, y sentí que cada fragmento tocaba no solo nuestra piel, sino nuestra esencia. Placer y terror se mezclaban en un último gemido, un recordatorio de que lo sagrado y lo prohibido podían coexistir en perfecta armonía. Para siempre, Clara y yo caímos de rodillas, abrazadas, temblando, conscientes de que habíamos cruzado todos los límites. El rosario, roto y fragmentado, nos había enseñado la lección definitiva, que el deseo, el miedo y la fe podían ser un solo hilo que enlazaba las almas, atrapándonos en un legado de gemidos y secretos que jamás tendría fin. Y mientras el silencio final se asentaba, comprendí que no había retorno. Éramos parte del rosario, y él sería parte de nosotras eternamente. Capítulo 15. El último gemido. El aire estaba cargado de una quietud insoportable, como si el mundo contuviera la respiración. El rosario, roto pero intacto en su poder, flotaba frente a nosotras, emitiendo un último gemido que parecía resonar en cada célula de mi cuerpo. Clara y yo nos miramos, conscientes de que este instante definiría nuestro destino. No había escapatoria, no había vuelta atrás. Es el final, susurró Clara, y sus ojos reflejaban una mezcla de terror y éxtasis. Cada fragmento del rosario vibraba con intensidad sobrenatural, liberando ecos de todos los secretos y deseos que había reunido a lo largo de los siglos. Pude ver rostros de personas que nunca conocí, sentir sus miedos, sus placeres, sus culpas más íntimas. Era un coro de almas atrapadas, un tejido de terror y deseo que nos envolvía y nos hacía comprender que el poder del rosario no conocía límites. Todo lo que sentimos, todo lo que vimos, susurré temblando. Ahora es parte de nosotras. Clara se inclinó hacia mí y pude sentir cómo sus manos temblaban, cómo su respiración se mezclaba con la mía. Cada gemido del rosario se convertía en un rosa invisible, una caricia que quemaba y helaba a la vez, fusionando placer y horror en un solo hilo imposible de separar. Era el último acto del objeto, enseñarnos que lo sagrado y lo prohibido no eran opuestos, sino un mismo latido que recorría el universo. El rosario flotó más cerca, y en un instante sentí que nuestras mentes y cuerpos eran absorbidos por su poder. Todo lo que éramos, todo lo que habíamos sentido, se convirtió en un eco dentro del objeto. Clara y yo nos fundimos con el rosario en un estremecimiento final, como si nuestros susurros, gemidos y secretos se unieran al coro eterno que ya habitaba en él. Nunca podremos escapar, murmuró Clara, y sus palabras se perdieron entre el último gemido. Somos eternas. El rosario emitió un latido final, profundo y resonante, que atravesó toda la ciudad, tocando a todos los que habían sido afectados por su poder. Los gemidos se convirtieron en un murmullo colectivo, un tejido de miedo y deseo que conectaba vivos y muertos, almas atrapadas y cuerpos temblorando. La maldición estaba completa. Caímos de rodillas, exhaustas, abrazadas, conscientes de que nuestras almas ya no nos pertenecían. El rosario, aunque roto, había absorbido nuestra esencia, y a cambio nos había mostrado la verdad última, que el deseo, la culpa y la fe podían coexistir en perfecta armonía, atrapándonos en un ciclo eterno de gemidos y secretos. Mientras el silencio final caía, supe que esta historia no terminaba con nosotras, sino que continuaba en cada alma tocada, en cada secreto revelado, en cada gemido que el rosario seguiría emitiendo por los siglos venideros. El último gemido se apagó, y comprendí que habíamos entrado en la eternidad del objeto, en el legado de placer y terror que nunca moriría. Epílogo. Ecos eternos. El rosario descansaba en el centro de la habitación, roto, fragmentado pero más vivo que nunca. Cada cuenta parecía contener un latido propio,
un susurro que apenas se percibía, como un eco lejano de todos los gemidos que había liberado a lo largo de los siglos. Clara y yo ya no éramos las mismas. Nuestras almas estaban entrelazadas con el objeto, y aunque nuestros cuerpos seguían aquí, algo de nosotras había cruzado la línea entre lo terrenal y lo eterno. A veces, en la quietud de la noche, podía escuchar un gemido apenas perceptible, como un recuerdo de lo que habíamos vivido. No era miedo ni placer ni dolor. Era la memoria de todo lo que habíamos sentido, atrapada en un hilo invisible que unía lo sagrado y lo prohibido. ¿Lo escuchas?, susurró Clara desde la esquina, su voz suave, distante. Nunca termina. Asentí, comprendiendo que el rosario había dejado su marca definitiva, un legado que no podía romperse. Cada alma tocada por él llevaba consigo un eco de sus secretos, de su deseo, de su miedo. Lo prohibido y lo divino se habían fundido para siempre, y nosotras éramos testigos y partícipes de ese ciclo interminable. El mundo continuaba afuera, ignorante del poder latente en aquel fragmento de cuentas. Pero quienes lo habían sentido sabían la verdad, que el deseo y el terror podían coexistir, y que algunas fuerzas no podían ser contenidas, no podían ser olvidadas, y nunca desaparecerían. Mientras la luz de la mañana se filtraba por la ventana, Clara y yo nos tomamos de las manos y por un instante nos sonreímos, cómplices de un secreto que nadie más podría entender. El rosario estaba quieto, pero su presencia se sentía en cada aliento, en cada pensamiento. En cada estremecimiento del corazón habíamos cruzado todos los límites, habíamos visto lo que ningún mortal debería presenciar, y aún así de algún modo estábamos vivas, aunque ya nada volvería a ser igual. El último gemido, un susurro apenas audible, recorrió la habitación, y supe con una certeza helada y excitante que el ciclo continuaría, que los secretos, los deseos y los miedos del mundo seguirían resonando en el rosario, eternamente. El terror, el placer y la fe habían encontrado su unión perfecta, y nosotras éramos solo el inicio.